Hoy es el cumpleaños de Lezama. Para los que somos adoradores de este loco, de este alucinado, de este soñador, de este hombre que vivió en perpetua poiesis, este hombre que entendía el mundo y la vida desde la metáfora y desde la imago a perpetuidad, nos regocija celebrarlo. Nos parece incluso aún más prudente en la contemporaneidad, donde la tendencia es que el hombre se vaya homologando con la máquina o que la máquina vaya tomando el control de nuestra humanidad y de nuestro humanismo, y que los algoritmos, los análisis predictivos, la ciencia de datos y todas estas nuevas ciencias que tienen que ver con las relaciones numerológicas de la vida pasen por encima de la mística de la palabra, de esa alquimia que construye el relacionar palabras, significados, cenemas, fonemas, semas, en fin, todo lo que implica ese aquilatar la relación misteriosa que se puede configurar entre un sustantivo y un verbo y un adverbio, ese mundo ilimitado de los significantes que opera en nuestra conciencia cuando leemos un poema y que cada quien hace su interpretación, cada quien se pone el traje a su medida. Eso a mí me parece maravilloso, y eso tiene un valor para siempre, un valor eterno en la cultura humana, hasta donde dure esta cultura humana, que parece ser que ya está mostrando signos de agotamiento. Por una razón, porque nos permite ensanchar nuestra conciencia, más allá de un idioma, más allá de una lógica formal de pensamiento. Esto nos permite aperturarnos a la comprensión de lo inusitado, aperturarnos a la comprensión de lo no evidente, aperturarnos a la aceptación de los otros posibles mundos, de las otras posibles existencias. Ahora que se está hablando de entidades ulteriores, ahora que se está hablando en la ciencia, ahora que se está hablando en la política, en los medios, ya incipientemente en algunas academias, ahora que se reconoce la presencia de culturas ulteriores a nosotros, o sea, culturas que están por encima de nosotros, que son tan antiguas y que detentan el control y la sobrevivencia de este planeta millones de años antes que nosotros, y que parece ser que son nuestros amos superiores, y que parece ser que organizan o participan de la organización de la vida social de una manera indirecta, de una manera sugerida, de una manera incluso a nivel de experimento y laboratorio. Ahora que se habla de todo esto, de todas estas entidades matéricas y no matéricas, de esto que se llama incluso la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha existido en el universo desde siempre, ¿no? Es artificial cuando se toma como punto de referente la humanidad, el ser humano antropocéntrico, que se pone en el eje y determina lo que es natural y lo que hace él como un artificio. Pero en realidad esto no es un artificio de nosotros, esto nos ha sido dado. Nos van encomendando tareas, nos van encomendando procesos, etapas, renovaciones. Y yo entendí esto gracias a Lezama desde muy tempranas edades. Yo no me tuve que esperar a que un profesor de física nuclear o de física cuántica o de biología molecular o de neurociencia o de teoría cognitiva me explicara, o de psicología trascendente me explicara estos procesos de que el universo era una mente que nos pensaba, que eso que llamábamos Dios era esa eterna creación que estaba en proceso, ¿no? Ese sentido de la eternidad, ese sentido de la infinitud, ese sentido del continuo que tenía Lezama, ¿no? Desde su metafísica más heterodoxa y no lineal y amalgamada en el tiempo, porque era un tipo que podía sincronizar el tiempo sumerio, el egipcio, el chino, el maya, el occidental, el hispano, el anglosajón, el latino, el romano. Entonces podía crear y construir conclusiones que para la media inteligente de su época estaba muy por encima. Lezama, ese que ustedes ven allá atrás sentado en ese muro amarillo, que me dio el honor de que ese diseño me lo hiciera Llopis, Julio Llopis, el diseñador cubano, para el documental que él hiciera sobre Lezama. Es un hombre que lo que hizo fue propulsarnos y crear las condiciones para una generación, sobre todo, que estuviéramos preparados epistemológicamente
desde la poiesis, desde la poesía, desde lo imaginario, desde la interrelación y la asociación galopante e ininterrumpida que mantiene el universo con todas las cosas y que inevitablemente también concurre este fenómeno en el lenguaje, nos propuso esta idea, ¿no? A perpetuidad. Y vivir en este sentido metafórico de la existencia holística, esta visión unitiva, de campo unitivo, esta cosa magnánima, inconmensurable, esta cosa que escapa de nuestra capacidad de procesamiento, de comprensión, eso ya está en toda la obra de Lezama. Lezama, sin embargo, también era un hombre clásico, también era un hombre que tenía esa condición pétrea, ¿no? Esa condición de catedral firme que también defendía algunos tótems, ¿no? Les quiero leer para celebrarlo hoy en su cumpleaños. Lezama nace en el 76. No recuerdo hoy exactamente qué cumpleaños. Me imagino que es el 113, 114. Pero bueno, Lezama es un hombre que va a estar plagado de eternidades porque probablemente está en la lista de los 10 cubanos más importantes que hasta el día de hoy ha tenido esa nación, ¿no? Él tenía un chiste que decía que en Cuba solo habían 2 José, Martí y él. Y tenía toda la razón. Tenía esa vanagloria y esa arrogancia justificada, porque el hombre cuando tiene conciencia de su grandeza no está obligado a ejercer esa humildad. Por eso Jorge Luis Borges, cuando le decían que era un poquitico subido de tono en su conocimiento, él decía: los humildes que son humildes y que son excesivamente humildes, sus razones tendrán, decía Borges, ¿no? Porque no tiene un hombre que tenga constancia de su incidencia en su época, en su realidad, en su sociedad, en sus sistemas de creencia. No tiene un hombre de esa envergadura por qué hacer silencio, ni agachar la cabeza, ni sentir vergüenza, sino al contrario, ostentar esa grandeza, y es la manera en que ese hombre va a promover y va a propagar esa grandeza. Y eso era Lezama. Era un hombre tan erudito que me cuenta mi amigo Carlos Olivares que un día le llevó unos pedazos de chorizo en esa época del hambre de los 70, la década de los 70 del siglo XX cubano. Le llevó unos pedazos de chorizo y Lezama, en agradecimiento, le dio todo a una conferencia comiéndose los chorizos sobre el mundo griego y el mundo helénico y la belleza y la grandeza y la exaltación escultórica de esa época. Y bueno, era un tipo que tratando de ser, corresponder en el adagio, en el regalo, en la cooperación, lo que ofrendaba era eso, era cultura, era sabiduría, era información, procesamiento de datos. Lo que hacen las computadoras hoy ya lo hacía Lezama. Aglutinaba millones de mundos y millones de cosas que otras cabezas y otras mentes y otros corazones no podían sincronizar, no podían amalgamar. Él tenía esa dicha. Les quiero leer un parrafito donde él hace una defensa del libro, ¿no? Porque Félix Guerra le pregunta sobre si él consideraba, o sea, le dice: Lezama, ¿usted tiene en su biblioteca, usted tiene en su memoria algún libro que decretaría como un libro mayor, ¿no? Como ese libro grande y tal vez pensando que como Lezama era católico, iba a referirse a la Biblia, al Viejo Testamento, al Nuevo Testamento. Y miren qué respuesta más hermosa tiene Lezama. ¿Que por qué la quiero leer? Porque también evidencia de que no era un conocimiento oxidado, no era un conocimiento entumecido, no era un conocimiento aburrido, era al contrario, era chispeante, tenía una picaresca siempre. Y dice él: una antigua doctrina árabe anuncia triunfante que el universo es un enorme libro. Pero atravesada de olivos, olvida decir que el libro, o todos los libros, es el universo decantado a la ignorancia y a la sustancia inerte. Los chinos reconocen milenariamente al libro como símbolo de poder que mantiene a distancia aceptable la malignidad de los espíritus. La estructura del libro no es mensurable por fuera. Desde los libros de papiro y manuscritos al industrial libro de hoy, el ego y la persona humana resbalaron hacia muchos corrales y de todos lograron salir, cojos o viscos, no importa.
trucidados sus genitales o vomitando esperma, no importa. Y salieron gracias a ¿qué? A que alguien les tendía una furtiva página amiga. El libro ha sido y es conspirador, fugitivo, orador de barricada, cimarrón de montaña, el quemado en la hoguera, el perseguido hasta el mosaico. La hoguera misma es el libro. Ser absoluto es también una manera de cenizar. Pero díganme, ¿alguna guerra perdió el libro? Según el Mojiddin Ibn Arabi, las letras trascendentes trasegan con el secreto de los secretos de todas las criaturas, quienes, a cincel y a fuerza de soplo divino, descendieron cuadrupeando al universo material y habitaron prados y cerros, adoptaron cencerros, se hundieron en las vías fluviales y bajaron a las costas y aguas pelágicas. Es un supón que no asombra, un mito hilvanado con sombrillas. Antes que la criatura humana redactara sus libros, quizás existía el libro mayor que lo contenía todo. Pero eso es conjetura, mitología seráfica, apología mayor. Y no sé si el polvoriento libro de nuestros estantes merece que lo castiguemos con tales desmesuras. Cualquier buen libro leído es un libro mayor, o cualquier buen libro es el libro, porque mayor es un grado bélico que le sobra y le sale sobrando a toda literatura. Lezama era una cosa sobrenatural, un inmenso homenaje y un inmenso agradecimiento a todo lo que nos ha dejado ese cubano, a todo lo que le debemos y a todo lo que se le desconoce. Esa es la meta, resucitarlo, mantenerlo vivo, empujar ese mulo al borde del abismo que duerme temblando. Un beso inmenso.